y vamos a leer hasta el versículo 72. Vamos a iniciar otra estrofa, otros 8 versículos. Amén. Del versículo 65 al 72. ¿Ya lo tiene? El tema de esta noche es la escuela de la aflicción. La escuela de la aflicción. Dice así el versículo número 65. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Bueno, tremendo, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y nos sea propicio. Amén. Buen Dios y Padre eterno, danos el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, para que esa palabra pueda revelar a nuestra vida muchas cosas que hay que cambiar, que hay que transformar, especialmente nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que sea renovada. Señor, bendícenos y haznos en lo secreto entender sabiduría. Señor, para muchos quizás esta palabra es muy tarde, para otros es a tiempo, Señor, pero te pedimos que nos seas propicio, porque en el tiempo que sea, tu palabra siempre es de bendición. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a aquellos que están con nosotros siempre conectados, bendecimos a nuestros hermanos y familias que están fuera del país. Señor, sé propicio con cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Podemos reducir en pocas palabras lo que el rey dice o el salmista dice en estos 8 versículos. Cuando estaba orando, usted sabe cómo es de tremenda la mente, ¿verdad? Usted en fracciones de segundos o fracciones de segundos, ¿sí? Usted puede pensar muchas cosas, entender muchas cosas. Y en el momento de orar, podía pensar de que es posible que esta palabra tan maravillosa para muchos pueda ser demasiado tarde. Y es demasiado tarde porque hemos sido indolentes, sencillamente hemos sido indolentes. Cada vez que aumenta la edad en nuestra vida, nos vamos dando cuenta, aunque no queramos, que la palabra de Dios es veraz y que se cumple, a la perfección. Cada tilde, cada jota, se cumple de una forma increíble, que lamentablemente nos percatamos de ello hasta que nosotros, por nuestra propia vida, por nuestra propia experiencia, nos damos cuenta porque nos alcanza la palabra de Dios. Así como cuando somos niños o somos jóvenes que todavía podemos tener
un corazón puro, esto es, no muy contaminado. Nos damos cuenta a medida que vamos entrando en años que exactamente lo que dice el profeta Jeremías, que nuestro pecado nos va a alcanzar. Y es por eso que cuando somos niños o somos jóvenes, pensamos y creemos que no llegaremos a hacer ciertas cosas en la vida. Y ni nos percatamos cuando ya estamos sumergidos en aquello que dijimos, nunca yo voy a hacer. Y esto es lamentable porque eso debería ser una prueba para que nosotros entendamos sabiduría. Pero ni siquiera eso nos cambia nuestra mentalidad, no nos cambia nuestro corazón. Entonces, encuentro yo en esta porción y en toda la Biblia de que el Señor tiene que hacer su obra en nosotros. Para algunos a tiempo, para otros fuera de tiempo. Y cuando hablo de fuera de tiempo, me estoy refiriendo a aquellos que no van a poder aprovecharse de lo que han llegado a comprender de la vida. Y bienaventurado aquellos que pueden reconocer que Dios les habla y que todavía es una bella oportunidad que Dios les presenta para que ellos puedan realmente entender las verdades del reino y las verdades de la vida. Le podría decir en resumidas palabras que para el salmista la ley y su corrección es mejor y mucho más valiosa que la buena riqueza o la abundante riqueza. Pero, ¿qué se necesita para poder llegar a entender, a comprender y mejor aún a aceptar esta verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cómo podemos nosotros llegar a la comprensión de las cosas? Bueno, el tema de esta noche nos lo dice muy claramente. La escuela de la aflicción. Porque lamentablemente la prosperidad, la buena salud, la comodidad, la abundancia, la inteligencia, la sabiduría humana, ¿cómo le podría decir? Ya dije la abundancia, se me escapó la palabra. Todo esto no nos lleva a nosotros a entender la verdad de la vida. No nos lleva esto a entender la verdad de la vida. Tenemos una naturaleza que tiene que ser tratada de esa manera para que pueda entender. Por eso le decía hace un momento, ¿para cuántos será fuera de tiempo esta palabra? ¿Cuántos de los que pueden oír esta enseñanza, esta verdad, para cuántos es ya demasiado tarde? Cuando ya no hay fuerzas en nosotros, cuando ya no hay oportunidad en nosotros. Y lo más tremendo de todo es que antes de poder partir de esta vida, partimos conscientes de que no supimos aprovechar la verdad de la vida, lo mejor de la vida. No lo supimos aprovechar. Y esto nos lleva al final a pedir misericordia, a implorar misericordia. Pero aún así, estos que al final pueden y tienen la oportunidad de poder implorar, son bienaventurados. Porque todo se tiene que hacer antes de que seamos quitados de esta tierra. Después de quitados, ya no hay nada más que hacer por nadie. La persona cuando muere, la persona cuando fallece, es mentira todos esos ritos que se les hacen, ya no importa la religión que sea, no pueden hacer absolutamente nada. Por eso cuando las personas mueren ya no hay que correr.
hay que correr por los que están vivos. Pero los que están muertos ya no se puede hacer absolutamente nada. Todo lo que se hace, no se hace por ellos. En el Señor, lo que se hace por los que están con vida. Pero los que ya partieron, ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero la gran mayoría, en su estado de bajeza, real, porque nosotros estamos en un estado de bajeza, pero no total. Hablo de real en el sentido de que no son salvos. Como no son salvos, creen a la mentira por cuanto han desechado y rechazado la verdad. Entonces ocupan esos ritos como algo que les viene a suavizar su alma, a querer suavizar su dolor, pero la Biblia le llama que son esperanzas falsas. Por eso, cuando nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, debemos de hacerlo con esta atención debida y con esta atención merecida, porque es la palabra del Señor y porque es verdad y porque es veraz y porque los cielos y la tierra van a pasar, pero esta palabra se va a cumplir cada tilde y cada jota. Y qué bienaventurado aquel que comprende esta verdad, y qué triste aquel que tiene la oportunidad, que tendrá que llegar como la gran mayoría de las personas convertidas, que cuando son viejos hasta entonces pueden reconocer que todo es vanidad. El apóstol, el rey David, o el salmista, habla de que la bondad del Señor se ha manifestado siempre en la vida de él. Estos versículos que hemos leído enseñan esa verdad. Tanto en momentos de prosperidad como en momentos de aflicción, como el Señor lo había prometido, como el Señor lo había dicho, como Él lo encontraba también en la ley de su Dios. Él llega a esta comprensión, pero qué tremendo es saber de que qué es lo que lleva a este hombre a poder estar seguro de esta verdad. ¿Cómo hoy puede él reconocer? Bueno, espero que usted haya leído con entendimiento, con comprensión, pues note lo que dice en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cómo podríamos nosotros traducir ese versículo por nuestra vida? ¿Cómo podríamos nosotros escribir si tuviéramos el sentir, la experiencia y hemos llegado al conocimiento y a la comprensión de la verdad de la vida? ¿Cómo nosotros pusiéramos ese versículo 67? No, yo no sé si usted se ve identificado en ese versículo. Los que consideramos que estamos verdaderamente en el Señor, estamos conscientes de que no vinimos al Señor porque Él es Dios y porque llegamos a reconocer Él es mi creador y Él merece que yo lo adore, Él merece que yo lo honre, Él merece que yo lo respete. Es que Dios me ha bendecido de tal manera que de verdad yo tengo que adorarlo y bendecirlo, y voy a levantar un templo para su honra y su gloria, y yo me voy a preocupar para que todos los que habiten en su casa no les falte absolutamente nada. ¿Usted podría poner eso ahí? ¿Qué pondría usted? Dice el salmista, y usted sabe quién es él, y yo puedo decirle: yo no vine así como acabo de decir. No, yo vine boqueando. Algunos de ustedes dirán: a mí me tuvieron que dar respiración boca a boca. A mí me resucitaron.
A mí me levantaron de entre los muertos. A mí me sacaron de una morgue espiritualmente. Note, qué tremendo, hermano. ¿Por qué tenemos que llegar, mejor dicho, por qué tenemos que ser metidos a esa escuela para poder llegar a decir esta verdad? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Oiga, hermano, antes de que yo fuera humillado, antes de que yo fuera tratado, descarriado andaba. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente vinimos al Señor porque no teníamos problemas? Y quizás con eso lo digo todo, porque no teníamos problemas. ¿Cuántos realmente pueden decir que el Señor no tuvo que hacer absolutamente nada para que ellos llegaran al conocimiento de su Dios? ¿Verdad que todos tenemos nuestra historia? En otras palabras, ¿verdad que todos tenemos un testimonio? Y quiero decirle algo, y cuando uno de verdad está convertido y se acuerda de ese día que uno aceptó al Señor, a uno se le hace un nudo en la garganta. Dice, Señor, yo sé cómo me sentía, aunque uno pudiera haber sido un joven, en el caso mío, aunque yo pudiera haber sido un jovencito, pero yo me acuerdo, hermano, y yo le digo a usted, fue la primera vez que pude experimentar una sobrenaturalidad. Pero cuando yo fui tocado por el Señor, yo me consideré en ese instante un ser en miseria, un ser en desgracia, un ser que no le había encontrado el sabor a la vida. A mis apenas 21 años. Y el asunto es, ¿por qué Dios nos trata? O como lo hemos aclarado, ¿por qué nosotros tenemos que ser metidos al trato? No porque Dios nos quiera meter, sino porque ahí está el trato y nosotros tenemos que entrar porque nuestros desvaríos son los que nos van a llevar a ese trato, porque ese trato es el único que va a poder cambiarnos, como el trato fue el único que nos llevó a aceptar a Cristo. Porque ¿cómo estábamos cuando aceptamos a Cristo? Es increíble las miles de personas que aceptan al Señor porque están en la frontera de la vida y la muerte. Es increíble la cantidad de gente, hermano, que acepta al Señor casi en coma. Lo aceptan en la agonía. Si no se les lleva a la agonía, no hubieran aceptado. Si no se les quitan todas las fuerzas de su cuerpo, no le piden al Señor que les dé una oportunidad, porque cuando tuvieron fuerza, porque cuando tuvieron juventud, porque cuando tuvieron abundancia, cuando tuvieron todo lo que ellos podían considerar que tenían, no había una súplica de decirle al Señor, dame una oportunidad. Yo te prometo que voy a cambiar. No la hubo jamás, sino hasta el momento en que logramos casi degustar la muerte. Ya cuando todo el mundo casi nos está despidiendo, hermano. Si no es necesario que uno oiga las palabras, si ver la actitud de las personas, se están despidiendo de uno, con los ojos vidriosos o con la garganta hecho un nudo. Aló. La escuela de la aflicción. Había sido afligido tremendamente. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Amén. El 68, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ah, qué tremendo.
¿Cómo era antes de tener conocimiento de la palabra? El versículo anterior, ¿cómo era antes del conocimiento? Descarriado. Entonces, ¿qué es lo que nos hace andar descarriados? ¿Y cuánto despreciamos la enseñanza? Mire, es triste, hermano, y es bien lamentable. Por ejemplo, ver los estadios casi se desploman de la cantidad de gente que tienen. Es increíble. Y cuando usted se da cuenta lo que cuesta la entrada a lo más alto del estadio, que es lo más barato, usted se queda con la boca abierta, donde usted tiene que llevar anteojos de larga vista o binoculares para poder ver. Y usted está pagando ahí más de 100 euros, porque en su corazón usted los paga. Ahí quisiera estar, ya los pagó. Y solo darle clip a la computadora para oír enseñanzas, no necesariamente de la Judá, hermano. Aquí estamos aprendiendo a predicar. Pero ¿quién hace eso? Ver las iglesias vacías. Es increíble, hermano. Ver la gente que ofrenda monedas y estos pagan cientos de euros o de dólares y que pagan altos costos por tener en su privacidad el partido, y usted lo relaciona con lo espiritual antes que fuera humillado. Hay que llevarlos a la muerte, literalmente, casi literalmente, para que ellos puedan hacer un pacto con Dios. Para que ellos les digan, Señor, si tú me das una oportunidad, Señor, yo te voy a servir. ¿Usted quiere aceptar, Señor? Por favor, yo quiero aceptar al Señor. Señor, si tú me levantas, yo voy a hacer de aquí en adelante, y vienen todas las promesas. Antes de ser humillado, descarriado, andaba. Y qué triste cuando uno ve a la gente que nunca cambia y piden oración y se ora por ellos, y piden consejería y se les da consejería, y piden ministración al alma y se les da ministración al alma, y piden esto y se les concede y se les da, hasta se les da más de lo que se les debe de dar. Porque no se lo merecen, pero así es la gracia del Señor. Y es bien triste no ver frutos, no para nuestro beneficio, no, fruto en ellos. Porque primeramente tiene que haber fruto en ellos para que nosotros podamos gozar de algún privilegio, aunque sea de amistad. Hacer uno más en el ejército del Señor. No estamos hablando aquí de dinero. Es lo que menos necesitamos. Aquí lo que necesitamos es cordura. Aquí es lo que más necesitamos es escuela de la aflicción, porque es la única que cambia. Si no, pregúntele al salmista por qué tiene que decir que la escuela de la aflicción fue la única que lo pudo cambiar. ¿O no entendió esto en la lectura? No, hermano, si mientras no pasemos a la escuela de la aflicción. Pero quiero decirle algo, oiga, hermano, qué tremendo esto. La escuela de la aflicción únicamente es para hijos de Dios. La escuela de la aflicción es únicamente para salvos. La escuela de la aflicción es únicamente para los que son restaurables. Solo para ellos la escuela de aflicción. ¿Por qué se tuvo que meter a la escuela de la aflicción a Lázaro? Porque era restaurable. ¿Por qué se metió a la escuela de la aflicción a Jacob? Porque él era restaurable.
y dio frutos. Y qué bendición, hermano, cuando las personas dan fruto. Es una alegría para uno ver que dan frutos. ¿O no bendice usted el palito de limón cuando lo ve cargado y bien lindo los limones? Y no porque va a estar haciendo limonadas durante meses. No, usted se alegra, ¿verdad? Imagínense nosotros. Con todo, pide que le enseñe siempre el buen sentido. Mire qué tremendo lo que le está pidiendo, el buen sentido para distinguir entre lo recto y lo malo, entre lo correcto y lo malo, entre lo bueno y lo malo. Eso le está pidiendo el salmista. ¿Para qué? Para no apartarse de él. Oiga, hermano, qué tremendo, para no apartarse de él. Amén. Enséñame tus estatutos. Y en el 71, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Póngamelo, por favor. Para que aprenda. Oiga, bueno me es haber sido humillado. Hermano, mire qué tremendo. Sí, eso sí está en la escritura, eso lo vemos, lo sabemos. ¿Hasta dónde llega nuestra torpeza? Hermanos, tenemos ejemplos, tenemos espejos. Bueno me es haber sido humillado. Oiga, para que aprenda. Entonces no podemos aprender de otra forma. No podemos aprender de otra forma. ¿En qué momento hemos comenzado nosotros a aprender? Mire, los que estamos aquí, y ya tenemos un cierto rato de estar en los caminos del Señor, imagínese, ¿desde cuándo es que nosotros hemos comenzado a aprender su palabra? ¿Desde cuándo nosotros hemos comenzado a aprender su ley? ¿Desde cuándo? No fue desde que me convertí. No fue desde que me bauticé. Porque aún enseñándome lo que es el verdadero bautismo, no lo hice con ese conocimiento, ni lo hice con ese sentir. Por lo tanto, ni siquiera en el bautismo, en adelante, comencé yo a ser enseñado. No comencé a aprender la palabra cuando yo me bauticé, sino ¿hasta cuándo? Hasta que me quitaron la soberbia, hasta que me quitaron la autosuficiencia, hasta que me quitaron en lo que yo confiaba, hasta que me quitaron en lo que yo me apoyaba. Y dígame si no es una verdad, que lo único que nos vuelve a nosotros mansos y quietos es el dolor. Es el dolor. La escuela de la aflicción. Y en esto consiste la verdadera ciencia. Conocer la mano del Señor en todo. Conocer la mano del Señor en todo. Pero ¿hasta cuándo comenzamos a aprender y comenzamos a comprender que en todo lo que gira a nuestro alrededor, en beneficio nuestro, o que esté con nosotros, ¿hasta cuándo comenzamos a reconocer que es la mano del Señor? ¿Hasta cuándo comenzamos a entender esa verdad? ¿Hasta cuándo comenzamos a aprender y reconocemos? Como dice el 72, mejor me es la ley de tu boca. ¿Y por qué vivimos? ¿Y por qué nos desvelamos? ¿Y por qué nos esforzamos antes de ser humillados? Antes de haber aprendido.
antes de conocer, antes de haber entendido, antes de haber sido tratados. ¿Para qué es todo nuestro esfuerzo? ¿Cuáles son todos nuestros sueños? ¿Cuáles son todos nuestros deseos? ¿Cuáles son todos nuestros anhelos de la vida? ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué madrugamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué hacemos más? ¿Por qué trabajamos más de lo normal? ¿Por qué no nos satisface una labor, sino que hacemos 2 labores, 3 labores? ¿Por qué no nos satisface una profesión, sino que queremos sacar otra profesión? ¿Por qué? Porque queremos lo último del 72. Eso último del 72, mire. Porque queremos oro y plata. Esa es la verdad. Queremos nosotros asegurar nuestra vida. Queremos asegurar nuestra vejez. Y damos la vida insensatamente sin darnos cuenta, como la gran mayoría de personas, que cuando comienzan a gozar de los privilegios de que ya trabajaron toda su vida, se mueren. Y en muchos, qué grandes problemas dejan en su familia, que hasta se matan como perros y gatos. Son capaces de matar a sus propios hermanos. ¿Y qué dice el hombre que se graduó de esta escuela? ¿O no cree usted que hay que estar graduado para llegar a decir eso? Mejor me es la ley de tu boca que millares, oiga, que millares de oro y plata. Entonces, qué tremendas las palabras de el apóstol Pedro, cuando le dice a aquel hombre pobre, aquel hombre mendigo. ¡Qué tremendo! Hermano, entonces, ¿qué le estaba diciendo Pedro? No tengo oro ni plata, porque esto no lo da ninguna riqueza, porque no hay oro que te dé algo mejor. No tengo oro ni plata. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué harás con $1.000.000 si eres paralítico? ¿Qué harás con $10 millones si eres paralítico? Y el deseo de tu vida es caminar. Pues ningún $1.000.000 te hará caminar. Y cuántas de las cosas que nosotros anhelamos, nada de ese esfuerzo de cada día nos la va a dar. Conocer la mano de Dios en todo. Necesitamos entrar a la escuela de la aflicción para poder entender esa verdad. Si no, usted, que hoy es un joven, a 30 años usted va a decir, hasta hoy lo entiendo. Pues sea un Timoteo. Y usted que es hasta viejo, sea un Tito. Y usted que es un anciano, sea un Moisés. Sea un Caleb. Que se sienta, que esté viejo, pero se siente igual como cuando era joven. ¿Para qué más, hermano? Le decía que con todo pide que le enseñe siempre el buen sentido para poder distinguir. No solamente para poder darse cuenta, distinguir la provisión, darse cuenta la abundancia, darse cuenta la bendición, darse cuenta la estabilidad, darse cuenta la buena salud, darse cuenta del éxito, darse cuenta de la gracia, darse cuenta de la multiplicación, darse cuenta de todo, que en eso usted pueda distinguir que no es su fuerza, no son los amigos, no es el Estado, no es nada, es el Señor. Qué importante eso, hermano, increíble, porque si yo no reconozco la mano del Señor,
Ay, entonces un día voy a aparecer en la terraza de mi palacio y diré, ¿sabe de qué estoy hablando? De Nabucodonosor, que es un ejemplo. ¿Tú no pudiste darte cuenta que soy yo el que pone y quita? Que te volví rey y te puedo volver como un buey. Y que hoy tienes techo de mármol, de oro, de plata, lo que sea. Y que en el siguiente día el rocío caerá sobre tus espaldas. Y que las garras, las uñas te crecerán como garras y que el cabello te crecerá y serás como una bestia hasta que salgas de la escuela de la aflicción, hasta que salgas de la escuela de la aflicción. Mire cuánto hemos sabido nosotros esta verdad y nos ha tocado entrar a la escuela de la aflicción. Y sabiéndolo, y sabiendo todo esto, Belsasar, y tú sabiendo todo esto, hablando del padre de él, Nabucodonosor, Belsasar, ¿se recuerda esa porción de Daniel? Y tú conociendo todo esto, ¿no pudiste darle gloria? Ahí están los medos, que hoy te quitarán el reino, y tú morirás. Porque ¿desde cuándo se te enseñó que un día iba a ser pesado y contado? Porque como nunca estás de acuerdo y nunca aceptas, se te va a contar y se te va a pesar. Y en los dos lados vas a salir falto. ¿Y eso quién no lo sabe, hermano? También para ordenar la vida conforme a las insinuaciones de la voluntad de Dios, manifestada en sus mandamientos. Qué importante es entender las insinuaciones del Señor. Qué tremendas son las señales. Qué tremenda la palabra que Dios nos envía. Qué tremendo los sueños que Dios nos hace tener. Qué tremendo los golpes que nos da la vida. Qué tremenda las humillaciones de los soberbios sobre nuestras vidas. Qué tremendo los que nos tienen de menos. Son señales de las insinuaciones. Estás haciendo mi voluntad en cada una de esas cosas que le dije. Estás haciendo mi voluntad. ¿Y cuántos de nosotros llegamos a reflexionar en ese momento? ¿No será Dios el que me está deteniendo? ¿No será el Señor el que me está advirtiendo? ¿O llegaremos a ser como Asaf? ¿Tan torpe era yo que no entendía? ¿O no dijo eso Asaf? Por eso, mire, le voy a decir para que sepa algo. Por eso los que somos humanos y que no tenemos esa gracia y esa misericordia del Señor, porque casi siempre el Señor sale cuando usted le clama. Pero quiero decirle algo, mira qué difícil es correr cuando uno sabe que para mucha gente solo uno es un emergente. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe que se haga lo que se haga siempre es en vano. La gente no entiende. No es que uno no quiera hacerlo. Me estoy dando a entender. Se lo estoy confiando porque no es eso. Quiero decirle algo. Usted no es el que me paga a mí. Por eso se lo estoy aclarando. No es que no es eso. Sino porque uno sabe, uno ha entendido que hay una gran cantidad del pueblo de que el trato que sea no lo va a cambiar en su corazón. Tienen que entrar a esa escuela
y salir únicamente graduados. Si no se gradúan, ahí van a estar. Y de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Ahora, justamente, oiga, justamente, porque ¿quién lo está diciendo? Es Dios quien lo está diciendo. Si Dios lo dijera así, no hay duda, es justamente. Pero óigame, no es Dios quien lo está diciendo, es David. Porque mire los versículos. Primero, el 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. De ahí el 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Entonces, el salmista está diciendo que Dios es justo. ¿Y a dónde vamos a entender que Dios es justo? Entonces, justamente, la aflicción enviada por el Señor ha servido. ¿Para qué ha servido? ¿Qué fue lo que llegó a reconocer este hombre? ¿Qué fue lo que llegó a reconocer uno de sus hombres, Asaf? ¿Qué fue lo que llegó a reconocer los hermanos de José? ¿Qué fue lo que llegó a reconocer a Jacob? Cuando le llevaron la túnica ensangrentada. ¿Qué pasó cuando aquella copa apareció en el saco de Benjamín? ¿Qué fue lo que ellos comprendieron? ¿Qué fue lo que ellos confesaron? Esto no es sino la mano de Jehová que está contra nosotros por nuestro pecado. Y hace 20 años habían pecado. Y hablo del pecado por el cual estaban ahí. ¿Y a dónde fueron llevados? A la escuela. ¿Y quién es usted si es un hijo de Dios? Si usted es un hijo de Dios, es para usted esta palabra. ¿Y quién es usted? ¿Quién es usted para no ser metido a la escuela de la aflicción? ¿Quién soy yo para no ser metido a la escuela de la aflicción? ¿Quién soy yo para no recibir una palabra cuando usted predica? ¿Quién soy yo? Para que Dios no lo use para hablarme. ¿Quién soy yo para que usted no venga y me lave los pies? Para reconocer sus anteriores desvaríos. Amén. No sé si fue en otra versión. No me recuerdo en qué versión leí la palabra desvaríos. ¿Verdad que no la leímos en la 60 que leímos? No llamo desvarío, ¿verdad? Solo descarriado. Entonces, para reconocer sus anteriores desvaríos. Solamente así es que uno puede hacer una vista retrospectiva y podemos decir, descarriado andaba yo. Podemos decir, yo fui un ladrón de Dios. O sea, robarle a Dios. Desperdicié mi vida,
hasta solo en ese entonces es que nosotros podemos mirar hacia atrás y reconocer cómo andábamos. Pues en la prosperidad, miren todo lo que estos versículos enseñan, estos 8 versículos. Pues en la prosperidad, pues en la comodidad, era en donde menos se preocupaba de su Dios. Y óigame, y quiero decirle algo, cuando el salmista se despreocupó de su Dios, ¿de quién se despreocupó? Sí, hermano, cuando se despreocupó de su Dios, se despreocupó de sí mismo, porque ¿quién es el que está narrando esta verdad en su vida? Hermano, el Señor es Dios y Él tiene dominio sobre todo. Entonces, ¿quién es el que necesita? ¿Y la palabra para qué la ha dejado el Señor? Para que la abramos el Salmo 91, para que no se metan los mañosos a nuestra casa. No, hasta la Biblia se llevan los ladrones. Con que se roban los guardianes del Santísimo. Imagínense. Y nosotros no somos la excepción. Aquí se nos han metido 2 veces los ladrones y se han robado nuestros equipos de sonido. Que solo Dios sabe lo que cuesta pagarlos. Porque esta gente no cree que uno tiene que sacar las cosas al crédito para poderlas tener. Nosotros no somos un ministerio de saqueadores. ¿A lo sí? Don ladrón, no hay hoy. Nunca tenemos, hermano. Pero nunca nos ha hecho falta nada. Nunca se había preocupado. Una vez más, se ha manifestado como bueno y bienhechor para con su siervo, pues el sufrimiento y las contrariedades han servido para considerar de nuevo sus caminos, o sea, los caminos del Señor, S mayúscula, sus caminos. Todo lo que le ha tocado, el sufrimiento y las contrariedades le han servido para considerar de nuevo sus caminos. Qué tremendo. Oigan, él es la excepción. No, la Judá estamos llenos de estos. ¿A cuántos no vemos entrar ahí con un trote chancho? ¿A cuánto? Mire, hay un montón de gente que ya no se congrega con nosotros. Y ya los espero, porque son de aquí. Son de aquí, de este ministerio. Ya sé cómo van a venir. Ni siquiera les ha caído el balazo, con solo que suenan a la par de ellos ya vienen el domingo al culto. Solo traen el olor de la pólvora. No estoy bromeando, hermano. ¿Y sabe qué pienso yo de esta gente? Ya se lo va a olvidar. A los que los asustaron, ya se lo va a olvidar. Asustaron de una forma física, humana, y de otro sobrenaturalmente. Ya se lo va a olvidar. ¿Por qué? Porque estos tienen que entrar a una escuela donde únicamente van a poder salir graduados. Y si no entran a esta escuela es porque no son hijos. Porque el otro, no he terminado con la introducción, hermano. No hemos tocado un punto específico. Hemos tocado los 8 versículos. Pero vamos a ver por lo menos 4 o 5 subtemas. Hermano, increíble. Tienen que entrar a la escuela de aflicción y de verdad ser tratados. Ahí vamos a darnos cuenta si realmente son hijos o no son hijos. Mientras vienen a trote chancho, digo, ya se les va a olvidar. Y los que son hijos y vienen cuando San Juan baja el dedo,
Digo yo, ay hombre, van a tener que ser tratados para que entiendan. Óigame, mire, no me deje avergonzado, pero no mienta, por favor. Pero no me deja atormentado. Yo quiero que diga amén. Y Pérez no lo diga todavía porque quiero que lo diga. No me deje avergonzado, pero no mienta. Usted no tiene que decir amén por quedar bien conmigo, porque aquí no he venido a quedar bien con nadie. Yo no necesito ni un aplauso suyo para que yo predique. Los aplausos que usted hace, espero y creo, confío que es para el Señor. Y yo me uno a su aplauso. A mí nunca me van a andar aplaudiendo, porque no soy ni artista, ni tampoco soy domador de animales, ni tampoco ando con mayonetas, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Con malabares, ni tampoco ando con cosas de triciclo que no tienen más que una llanta. No soy cirquero. Pero quiero preguntarle, diga amén si usted está en este grupo. ¿Cuántos hemos tenido que haber sido o fuimos afligidos para poder darnos cuenta de que andábamos descarriados? Yo soy uno, hermano. Entonces, ¿tengo credibilidad en lo que dice David? Sí, tengo. ¿Por qué cree usted en esa palabra? ¿Y usted cómo le consta? Ay, porque ese hombre vino a decir lo que yo tenía que haber dicho. Por eso da cólera ver a hombres que no han valorado a sus mujeres. Y cuando ya ven que ya casi la perdieron, ya andan llorando y ya se imagina lo que yo pienso, ¿verdad? Usted me conoce. ¿Y cuánto tiempo se le dijo? Cuídela, trátela bien, sea caballero, ábrale la puerta. Y no lo hicieron. Recién casado, hermano. Ni 10 años de casados. ¿Aló? Ahí vienen ahí todo. ¿Qué se puede hacer, hermano? Si usted fue un torpe. Por no decir, fue un tonto. Y viceversa. Su actual conducta de fidelidad exaspera a sus enemigos, que incesantemente conspiran contra él fraudulentamente para hacerle salir del camino de la virtud. Pero su corazón permanece apegado a sus preceptos. Mire qué tremendo esto. Cuando él ya aprendió, o sea, cuando él ya salió graduado de esta escuela, ¿cuántos todavía somos cadetes? O sea, reclutas, pues. Estamos verdes. Pero un día nos vamos a graduar. Pero óigame, qué tremendo. Este hombre, cuando entró a esa escuela y se graduó, vinieron sus enemigos. ¿Y qué pasó? Solo déjeme leer y con esto termino. El 69, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Ya no hay, mire, cuando uno ha sido metido a esta escuela y uno ha reconocido y uno se ubica, ya no hay nada que lo pueda uno eliminar. Ya no hay nada, ya no hay nadie. Todos aquellos enemigos que lo quieran sacar a usted del camino de la virtud, del camino de la verdad, del camino del temor a Dios, no van a prevalecer ya contra usted. Le va a dar risa,
Y le va a decir, Señor, encárgate de ellos. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta noche quizás reconocer, Señor, que es necesaria y fue necesaria la escuela de la aflicción, Señor. Por lo menos, hermano, se lo puedo decir por mí. Si no hubiese sido por la escuela de la aflicción, seguiría descarriado. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y no me soltó. Como Asaf, cuando dijo, por poco me resbalo, pero Él me tenía tomado de mi mano derecha. Y mientras nosotros no entramos a esta angustia, hermano, no nos percatamos de nuestros caminos, no nos percatamos de nuestros errores. Y un día, hermano, llegaremos a entender que es mejor la ley de su boca que todas las riquezas que el mundo nos pueda ofrecer. Hermano, que la escuela de la aflicción que ha llegado a su vida lo gradúe, por lo menos del primer ciclo. Porque aquellos que no pasan el primer ciclo normalmente abandonan la universidad. Pero el haber pasado el primer ciclo a la mayoría, si no a todos, los motiva y comienzan a verse como graduados. Hermano, quizá usted no ha entendido o no había entendido por qué el Señor ha traído aflicción a nuestra vida. Es para nuestro bien. Vamos a entender muchas cosas que en la comodidad, en la abundancia, en la prosperidad, en la buena salud, en la libertad, en la risa, en el banquete, en la fiesta, nadie puede enmendar su corazón, sino lamentablemente en el dolor, en la pérdida, en la separación, en la escasez, en el dolor, en la soledad. Pero que eso sea para nuestro bien, porque después de la venida del Señor, todo lo que suceda a la humanidad la apartará más del Señor, pero a nosotros que esto nos acerque más a Él. Y aunque se levanten los muchos enemigos contra usted, no lo podrán apartar del camino de la virtud y del camino de la bendición. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por aquellos que estamos aprendiendo de tus propósitos en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, te damos. Y ten misericordia de aquellos que necesitamos esta escuela, Señor, para aprender de ti, Señor, y de tus mandamientos.